gracias a Dios, porque ese escenario, esa situación, ese valle de sombra de muerte, que es una realidad en tu vida hoy, Él va con nosotros. Y eso es gracias a Dios, porque este valle de sombra de muerte no lo estoy pasando solo, sola, sino que tú estás conmigo. Gracias. Gracias porque esto saldrá pronto y pasaremos del otro lado en victoria, porque tú eres vida y tú eres victoria y eres tú el que ha vencido y vencerás. Eres el Dios que no conoce derrota. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amén. Significa que así sea. Sean todos bienvenidos y tomen asiento. Y es un tiempo hermosísimo de lo que Dios quiere hablarte. Vamos a usar como marco este canto. Muchos de nosotros pasamos o estamos pasando por un valle de sombra de muerte. Cuando el salmista escribió esto, él estaba siendo perseguido, siendo rey. Fíjense, su situación no era nada agradable, favorable, pero nunca se rindió a creerle a Dios, que no importando lo que el salmista David estaba viviendo, él tenía la convicción de que Dios estaba con él. Y yo quiero que tú tengas esa misma convicción esta mañana. No importa tu edad, no importa lo que conozcas de las Escrituras, no importa cuánto tiempo tengas de llamarte cristiano. Este marco de este canto nos sirve para introducir a la verdad que está escrita en las Escrituras en 2 Corintios 5:17. Yo quiero que cuando se ponga la Escritura ahí, no la leas con tus ojos, mírala con tu espíritu. Porque toda la Escritura es espiritual, es inspirada por el Espíritu. Y solamente los espirituales, los hijos de Dios, los que hemos nacido del agua y del Espíritu, podemos mirar con los ojos del Espíritu. Entonces, si tú estás viviendo ese escenario que cantamos, mira lo que dice. Si tú estás en Cristo, y conmigo, yo estoy en Cristo, ¿qué pasa? Soy una nueva criatura. Yo no puedo enfrentar mis escenarios con la mentalidad de la vieja criatura, porque entonces el resultado va a seguir siendo el mismo. Pero si tú abrazas esta verdad, de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Y una nueva criatura tiene el ADN de Dios, del Padre, porque nacimos de Él. Entonces no podemos mirar esta provisión, esta escritura para ti, para mí, con los ojos naturales, porque entonces no va a pasar nada en tu vida. Dice, si estás en Cristo, eres una nueva criatura, y te está diciendo entonces, deja de mirar las cosas con el pensamiento viejo, con la mente antigua, la mente carnal, la mente humana, y mira las cosas con la mente divina. Mírate, nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas. ¿Y saben lo que es todo? Todo son nuevas. Ahora mira, este es el antecedente, el verso que sigue, y esto dice así, dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, tú eres una nueva criatura porque todo esto proviene de Dios,
Y dice ahí claramente, quien nos reconcilió con Dios mismo, consigo mismo, dice ahí, así está escrito. O sea, cuando tú y yo nacimos de nuevo, fuimos reconciliados con Dios. ¿Se te falta? Si estamos viendo que ya fuimos reconciliados con Dios, ¿qué falta? Entender que es por medio de Cristo. No es por tus atributos, por tus capacidades, por tus justicias, tus obras, no. Es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que no falla. Cristo es el que está en nosotros, quien es vida. Y aunque tengas lo que tengas o te haga falta lo que te haga falta, si Cristo, el Señor de todo, el que es camino, el que es verdad, el que es vida, está en ti, entonces sucede algo enorme. Puedes disfrutar la reconciliación con Dios. Si no, no. Es en Cristo. Y conmigo, es en Cristo. No es en lo que yo pienso, en lo que yo siento, porque luego nos movemos y decimos, es que yo siento y es que yo pienso. Pues sigue sintiendo y sigue pensando, pero es en Cristo. Y cuando dice en Cristo es lo que Él ha dicho de ti. Entiende esta verdad. Por eso la iglesia está volteada, porque tenemos doctrinas, costumbres muy buenas, pero que no han cambiado la forma de vida que el Padre ha visto en la iglesia. Él ha visto una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, vestida de lino fino. Y la realidad, ¿cuál es? No estamos así. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aunque somos nueva criatura, la reconciliación que Dios ha hecho consigo mismo, nosotros con Dios, no hemos entendido que es en Cristo, con Cristo, no con tu forma de entender las cosas. Es ahí donde Dios nos quiere llevar. Acuérdense que este mes de febrero es el mes donde Dios está hablando de la reconciliación. Y el domingo pasado Dios nos llevó primero a reconciliarnos con Él y tomamos el fruto de la vid, del pan. ¿Se acuerdan? Los que vinieron disfrutaron eso. Porque Dios nos enseñó y nos habló y nos mostró que Él anhela que nos reconciliemos con Él. Y una vez que nos reconciliamos con Él, hoy Dios quiere que te reconcilies con tu hermano, con la familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Hay padres que no se han reconciliado con sus hijos hoy en día. Diríamos coloquialmente, nos masticamos, pero no nos tragamos. ¿Y por qué? No porque soy cristiano y, bueno, bienvenido, pero no te trago. Mira, este día Dios quiere que tú y yo nos reconciliemos con la familia. Es triste saber que dentro de la familia divina hay gente que no se habla, que no se lleva por las razones muy respetables, pero que están fuera de Dios. ¿Sale? Y si tú eres uno de ellos, pues bienvenido hoy a esta verdad. Dice claramente el verso 18 que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Miren, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Te guste o no te guste, Dios a ti y a mí nos ha dado un ministerio.
¿Cuál? El de la reconciliación. ¿Lo lees? Cuando todos los que hemos nacido de nuevo somos nueva criatura, sí lo leímos, estamos en Cristo y nos reconcilió con Dios mismo a través de Jesús. ¿Qué sigue? Nos dio un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El de la reconciliación. Pero vamos a avanzar porque el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo, por naturaleza, está separado de Dios. Pero ahí está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y miren, no tomándoles en cuenta a los hombres, sus pecados. Y luego se voltea contigo otra vez, a ti y a mí, que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más nos dio? Dice, y nos encargó otra cosa. Nos dio un ministerio. ¿Qué más nos dio? ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Qué nos dio? ¿De qué? Entonces nos dio dos cosas. Nos dio un ministerio y nos dio una palabra de la reconciliación. ¿Sabías eso? Por eso te peleas con medio mundo, porque no sabes eso o lo desconocías. Ahora, ¿qué significa eso de que nos dio el ministerio de la reconciliación? Ministerio, tarea. Tú y yo tenemos una tarea en esta tierra. ¿Cuál es? Reconciliar a la gente con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios en Jesucristo reconciliando a todo el mundo. Pero Él no va a bajar en forma personal, así visible como cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Lo va a hacer a través de ti y a través de mí. Por eso a ti te ha dado el ministerio, la tarea de la reconciliación, o sea, la tarea de que tú reconcilies a la gente con Dios. ¿Cómo lo ves? Y mírate en la oficina. Nadie te quiere ver, nadie te quiere saludar porque ya no te aguantan. Eres un mal jefe, eres un mal empleado, etc. Como vecinos, como lo que tú quieras. Pero Dios nos ha dado un ministerio, o sea, ahí lo estás viendo, es la tarea de que tenemos tú y yo de reconciliar a la gente con Él, con Dios. ¿Cómo lo va a hacer? La segunda cosa dice, a través de la palabra de la reconciliación, o sea, el mensaje de reconciliación. Entonces, esta mañana, siendo sinceros y transparentes, creo que hemos hecho todo lo contrario. Porque si yo te pregunto, ¿estás peleado con alguien? ¿Estás peleado con alguien? ¿No te hablas con el vecino, con el compañero de trabajo, con tu pariente? ¿O qué pasa? A lo mejor a ti te hicieron un daño, te ofendieron, te lastimaron, te engañaron. Y eso es suficiente para no tomar y vivir el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la palabra. Porque estoy lastimado, o me siento mal porque lastimé a alguien. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El ministerio, fíjense, y la palabra, ese ministerio de la reconciliación y la palabra no puede operar si no hay perdón. O sea, mientras yo no reciba el perdón de Dios, yo no puedo tomar el ministerio y reconciliar a nadie. Está escrito. Yo le puse sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón no hay reconciliación. Y cuando dejé esta escritura en mi tabla, sin perdón no hay reconciliación, está hablando de que si tú y yo no recibimos el perdón, no podemos ir a reconciliar a nadie. Fíjense, en el antiguo pacto,
En el antiguo pacto, Dios estableció por ley que para poder reconciliarte con Dios, ¿qué teníamos que hacer en el antiguo pacto? Tomar ofrendas y tener ovejas y becerros y sacrificarlos en un sacrificio de sangre. ¿Se acuerdan? Es en el antiguo pacto. Pero ese antiguo pacto era una reconciliación temporal. Entonces, tú tenías que llevar ante el sumo sacerdote, llevar tu sacrificio para que él lo metiera al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. O sea, era un proceso. En el atrio lavaban el animalito, ahí lo sacrificaban, y luego en el lugar santo él se quitaba las vestiduras y esa sangre se la ponían en las manos y se paraba frente al lugar santísimo, que tenía un velo pesadísimo, grueso, y era traspuesto por el Espíritu de Dios al lugar santísimo. Y cuando el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo, él hacía una pregunta: ¿nos vas a matar? Estando el sumo sacerdote sin ropa, como un lino, se quitaba el efod, se quitaba toda esa vestidura sacerdotal, y entraba así delante de Dios, delante de la presencia de Dios, que era el arca del pacto, del testimonio, ¿se acuerdan? Donde estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Él se presentaba con sangre y lo tenía que hacer las veces que fueran necesarias por el pueblo. Entonces el pueblo tenía que ser reconciliado constantemente porque era una reconciliación temporal. Y sabes que así hoy en día, así está la iglesia, haciendo sacrificios y tratando de portarse bien y tratando de agradar a Dios. No. Mira, en el libro de Miqueas 6:6, me encanta lo que está escrito ahí. Y comienza a decir la Escritura: ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Siguiente verso, por favor. ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es más, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Son preguntas que se hace hoy la iglesia. Y Dios dice en el verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Dios de ti? Te pide 3 cosas solamente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los sacrificios que Dios puso, ese derramamiento de sangre de los becerros, de todos esos animales, tenía un propósito, era figura de lo que iba a venir, pero tenía un propósito, y ese propósito el pueblo de Dios de aquellos tiempos lo tiró a la basura. ¿Qué digo con esto? Sabían que estaban haciendo lo malo. ¿Y sabes qué decían? Total, voy a hacer lo malo, agarro un animalito de mi propiedad, de mis ovejas, lo sacrifico y quedé perdonado. Y los sacerdotes de aquellos días se alegraban del pecado del pueblo, porque entre más pecado, ¿qué? Más animalitos, más ofrenda. Y Dios se voltea y le dice a sus sacerdotes: ustedes se alegran que mi pueblo peque, porque traen muchísima ofrenda por los pecados. Y era una reconciliación temporal. Y viene el profeta Miqueas y dice: ¿saben qué? Dios no quiere toda esa sangre, Dios no quiere todos esos animales, ni todo ese aceite. Dios está demandando de ti 3 cosas: haz justicia, ama la misericordia, amar misericordia, pero también se humille.
Es lo que Dios quiere y no ha cambiado. Entonces tú y yo no podemos ir con el ministerio de la reconciliación y con la palabra de la reconciliación si seguimos trayendo ofrendas por nuestros pecados, si seguimos actuando como en el antiguo pacto, esfuerzo humano. Eso es terrible. ¿Sabes por qué la gente, la iglesia, la gente está enferma? Tú ve a ver al médico y dale tus síntomas y te hacen análisis, estudios y no tienes nada físicamente, pero estás enfermo, porque la enfermedad de estos días no es física, es del alma. Estamos llenos de rencor, llenos de venganza, llenos Dios se equivocó conmigo, me dio un papá terrible. Yo hubiera querido tener un papá como el pastor Jaime. Nadie dijo amén. Bueno, está bien. Pero hay gente, hijos aquí, hijos grandes. Híjole, yo creo que Dios se equivocó conmigo. Me dio un papá que nunca estuvo conmigo. Y el domingo pasado Dios hablaba de esos botones. Ahí están los botones. Y cuando tu esposa, tu hijo te toca un botón, relinchas. O sea, reparas. O sea, ¿y por qué? Por todo lo que está aquí adentro que no ha sido sanado. ¿Y sabes cuál es tu ofrenda? De la Biblia. Horas. Hay gente que ayuda, hay gente que trae ofrenda, que trae diezmo, y piensan que con eso ya voy a sanar. No deje de orar, no deje de leer las escrituras, pero no es ahí donde está el asunto. Está aquí adentro. El reino para ti no te sirve. Tienes cosas más importantes que hacer que el reino. Más oído, con tus oídos divinos, que tienes que buscar, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces cuando tú busques primero el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Y la realidad, ¿cuál es? Buscamos las añadiduras, queremos, necesitamos, pedimos por este lado, y el reino de Dios, el tiempo que te queda libre, se lo dedicas al reino. Cansado, sin ganas, sin pasión. Y dice Dios, no me traigan aceite, no me traigan ovejas, no me traigan eso. Yo lo que quiero de ti es que hagas lo justo, que ames misericordia y que seas humilde. Es lo único que pido yo. Y dice, ante tu Dios, ante Dios. Ve con Dios y dile, ¿sabes qué, Padre? He querido hacer las cosas a mi manera, en mi forma de pensar, en mi forma de ver, en mi forma de sentir, pero ya vi que no es así. Dios desea que todo eso externo que tú haces realmente sea una relación transformadora basada en justicia, en amor y misericordia y humildad. ¿Y sabes que Jesús cumplió todo esto cuando subió a la cruz? Jesús nos dio ahí expiación, paz y perdón. Fíjense, reconciliación no es hacer sacrificios o rituales. Esos actos externos de lo que tú y yo estamos haciendo deben de reflejar lo que está aquí adentro. Otra vez, todos los actos externos tienen que reflejar la transformación interna. El pueblo judío, hebreo, llevaban cientos de litros de aceite como ofrenda por sus pecados. Derramaban, era una masacre, matando ovejas, cabras, becerros por sus pecados. Pero aquí adentro no había ningún cambio. No había ningún. Seguían. Y este es el antecedente. ¿Cómo vamos a llevar el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación si nosotros estamos peleados con Dios?
Y dice Romanos 5:8, y te anima y te dice, ¿sabes que Dios muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Ya no necesitas hacer ningún sacrificio. Dios no quiere sacrificios. ¿Qué demanda Dios? Obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Él ha hecho. Miren, Efesios 4:32 dice una enorme verdad. Dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Fíjate cómo, como Dios también te perdonó a ti en Cristo. Yo tengo que entender que mientras yo no reciba el perdón de mi Padre en Cristo, yo no puedo perdonar. Hay gente que tiene una herida tan profunda porque la recibió hace muchos años, que se le olvidó. El tiempo fue una gran medicina. Por tiempo se nos olvidó la herida que nos hizo alguien. Y esa amargura ahora ya es normal en nosotros. Y por eso estamos enfermos. Y por eso no tenemos fuerzas. Y por eso, y por eso, y por eso. Porque tenemos heridas tan antiguas que están en lo más profundo de tu ser. Y cuando tú y yo recibamos el perdón de Dios, eso va a salir. Mira, la invitación es que seamos unos con otros, benignos. ¿Sabes qué es eso? Si yo sé que David es un chico que llega siempre tarde, ya no me voy a enojar con él porque llega tarde, porque él llega tarde. ¿Cuál es la razón? Tiene sus razones. La mujer, los niños, no tienen coche, etc. Sí, cuando alguien no es benigno, le dice, pues levántate más temprano, pues deja a tus hijos. Y sí me explico, le damos una solución terrenal, humana. No estoy diciendo que sean impuntuales en su trabajo y eso, o que vengan impuntuales, no. Pero ser benigno es amar a la persona. Entonces, cuando yo haga una fiesta, ¿a quién creen que le voy a encargar el postre? A David, porque es el que llega tarde. Por lo menos el postre está asegurado, es al final. Ser benignos unos con otros. Sean benignos conmigo, pues, también. Y luego dice, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros. Ahora, en la benignidad, en la misericordia, en el perdón, dice el Señor que tiene que ser como Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Aquí entre nos, ¿cuántas veces le has dicho a Dios, no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a fallar? ¿Cuántos? Lo que sea. Y a la vuelta de la esquina, ahí está otra vez. ¿Qué hace Dios? Benignidad, misericordia, perdón, ¿sí o no? Sí. Es lo que Dios quiere. Ahora, no se logra, nunca lo vas a poder hacer en tus fuerzas. Porque si yo soy benigno con el que llega tarde, con el que ¿cuánto voy a aguantar esa situación en mis fuerzas? Tiene límites. Pero si es en Cristo, dale. Es en Cristo. Todo lo puedo en Él. Dale. Como Dios te perdonó a ti en Cristo. Todo tiene que ser en Cristo. Entonces, iglesia, no podemos ir a operar el ministerio de la reconciliación y de la palabra de la reconciliación si no hemos perdonado, si no hemos recibido el perdón de Dios. Tómalo como requisito. Mientras tú no recibas el perdón de Dios, no puedes. Mira lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué necesitas de revelación de eso? ¿Qué no entiendes ahí? ¿Qué yo no entiendo en esa parte? Dice claramente que si yo perdono a los hombres sus ofensas, entonces perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El siguiente verso 15 dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar tus ofensas. ¿Qué necesitas que te expliquen de eso? Cuando yo lo vi dije, no, pues sí. Entonces hay cosas que yo no puedo perdonar a los hombres. ¿Qué hago? Le pido a Dios, Señor, hazme un perdonador. Y dice Dios, sí, pero tienes que recibir primero tú el perdón. Entonces traigo a memoria, sí, Dios me dijo que hiciera y no hice, perdona. Dios me habló y me mostró y no obedecí, perdona. Y es aquí primero, para poder ir acá. ¿Lo ves? Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar tus ofensas. Entonces tú tienes que ir a recibir el perdón de Dios. ¿Quién te ha ofendido? No hoy ni ayer. ¿Quién te amargó la vida, hermano, hermana? Puede ser el maestro de la primaria, que te dijo un día, eres un burro, nunca vas a hacer nada. Y cuando vas a prosperar y ya estás en la universidad y ya tienes tu empresa, estás trabajando y estás en éxito, viene la maldición de ese maestro que te dijo, esa maestra que te dijo, eres un burro, nunca vas a hacer nada, y se te cae todo. Un papá una vez te pudo haber dicho, nunca haces nada bien. Cuando estás haciendo algo, tu esposa te toca el botón y te dice, deja el ventilador, no lo toques, no lo desarmes, no lo limpies, porque nunca haces nada bien. Y agarra y termina eso en una batalla campal con la mujer. Porque hace muchos años alguien te dijo, nunca vas a poder. Entonces, amadas esposas, tu marido es así, no por ahorita, no, tú no tienes la culpa. Te lo echaron a perder hace muchos años atrás. Amados esposos, la fiera que tienes a tu lado, tú no la echaste a perder. ¿Qué tienes que hacer con ella? Perdónalo, como Cristo te perdonó a ti y a mí. Ahora, ojo, perdonar no es olvidar. Esa es una mentira. Yo le iba a echar la culpa al diablo, ¿no? Diabólica, no, es una mentira enorme. O sea, trae a la memoria el daño que te hizo alguien hace muchos años. El marido que te abandonó, el papá la mamá que, o sea, el maestro, el jefe que, tráelo a la memoria. ¿Viste? Si lo trajiste, no lo has olvidado. Perdonar no es olvidar. La gente te dice, hasta lo cantamos, ya te olvidé. El perdón no es amnesia, porque no sería prudente borrar al ofensor de tu base de datos. ¿Sabes por qué? Porque te vuelve a lastimar. No significa evadir o justificar un determinado evento o un mal comportamiento. No es aceptar lo ocurrido como ok, Dios tiene el control. De volar echar la culpa a Dios. Es que Dios tiene el control. No, eso no es perdonar. No es negar el dolor. Ni me dolió. Y a la vuelta de tu, estás llora y llora y llora y que ya sale, no me dolió, no me dolió. ¿Sabes? Tampoco es minimizar los eventos ocurridos. Ojo, no es que estés de acuerdo con lo que te hicieron, y mucho menos que lo apruebes. Si tú vas al diccionario y vas a encontrar definiciones del perdón, esa no es. El perdón divino es dejar
abandonado. Ese es el perdón divino. Simplemente significa dejar de lado todos aquellos pensamientos negativos que te causaron el dolor o el enojo. ¿Sabes que cuando tú sientes enojo o sientes deseo de venganza, estás bajo el veneno que te inyectaron? Y el perdón es soltar eso. Ahí está, pero ya no te hace daño. La herida cierra. Cuando te muerde una culebra, una serpiente venenosa, la herida nunca va a cerrar por el veneno que te inyectaron. Y es exactamente una muy buena figura de que hay gente que su herida no ha cerrado, y gente muy buena, gente que ama a Dios, gente que pero la herida no ha cerrado porque el veneno sigue fluyendo. Y literal, mientras el veneno de una serpiente esté en tu cuerpo, la herida no cierra. Y si cierra, tantito toca la herida y sale pus, contaminado. Y esa es la forma en lo que significa el perdón, es dejar ir. Y si tú no lo dejas, si no lo abandonas, en realidad no estás perdonando a nadie, sino que te estás sujeto a ese régimen violento de la ofensa. ¿Y entiende esto? Un enemigo no deja de ser enemigo porque ya lo perdonaste. Ojo con eso. No pienses que porque tú perdonas, abandonas, dejas la ofensa de un enemigo, el enemigo sigue siendo el enemigo. ¿Entiende esta verdad? Aunque tú hayas perdonado a tu enemigo, el enemigo sigue siendo enemigo. Tampoco deja de ser tu enemigo cuando tú ya no tienes venganza, ni rencor, ni odio. Él sigue siendo enemigo. Romanos 12:20, miren lo que dice. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. ¿Quién de ustedes o yo puede hacer eso sin Cristo? Humanamente, dale de comer, pero ponle veneno para que se muera tu enemigo. Humanamente, dale de beber cuando tenga sed, pero échale ácido para que se muera tu enemigo. Humanamente. Pero Dios está dándote una enorme solución a tu perdón, a tu herida, a tu sed de venganza, todo eso. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Fíjate, pues si haces esto, ascuas de fuego. ¿Alguien sabe qué son las ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? Si tú vas a otra versión, te vas a encontrar que se llama carbones encendidos de vergüenza. Cuando tú, lleno del amor y del perdón de Dios, tú no puedes hacer esto sin Cristo, no puedes. Si lo logras hacer es chino, es imitación, es un clon, porque es en Cristo. Fuimos reconciliados con Dios en Cristo. Entonces, cuando tú a tu enemigo lo invitas a comer, le das de beber, en Cristo dice que entonces ascuas, muchas cosas en la cabeza, dice ahí claramente, carbones encendidos de vergüenza van a pasar en la cabeza de tu enemigo. Si no lo haces en Cristo y quieres ganar a tu enemigo y convertirlo en amigo en tus fuerzas, el que va a quedar avergonzado vas a ser tú. Y te recomiendo que revises tu vida.
¿cuántas veces has querido hacer a tu enemigo amigo, invitándolo en tus fuerzas y quedas peor? Porque cuando tú lo invitas a comer, nada más no te digan, no, gracias, contigo ni a la esquina, te mató. Pero cuando es en Cristo, dice, gracias, con gusto voy a. Ahí está la escritura. Ascuas de fuego. Ahora, fíjate, entiende este principio del reino. Es un principio del reino. Y no quiero que te confundas, no te distraigas. Pon atención a esta escritura. Mira, pon Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice, porque tan sumo sacerdote, Jesús, el sumo sacerdote, el que no llevó sangre de toros, ni de vacas, ni de becerros, llevó su propia sangre ante el Padre. Ese es el sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha. Ojo, esta es la parte que quiero que aprendas. Que Jesús, apartado de los pecadores. Quiero que lo leas con tu mirada espiritual, con tu vista en el Espíritu. Jesús, el sumo sacerdote. Dios dice que tú y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo, reyes y sacerdotes. Y dice ahí, el sumo sacerdote nos convenía. Mire, santo, inocente y sin mancha, pero hay una más, apartado de los pecadores. ¿Entiende esto? No te confundas, no quiere decir que no estaba con los borrachos y las prostitutas. ¿Sabes con quién no hacía equipo? ¿Sabes con quién se apartaba? De los pecadores. ¿Quién eran los pecadores? Los escribas y fariseos. Y muchos de nosotros andamos con escribas y fariseos. Gente que conoce las escrituras, gente que se congrega, gente, pero es un escriba y un fariseo, es un pecador porque te dice, no te juntes, no subas, no bajas, no diezmes, no ofrendas, no te reúnas, porque y le haces caso. Y le has hecho caso. Y dice la escritura en Hebreos, apartado de los pecadores. ¿Me entiende esto, amada iglesia? Hay una mujer que se llama Isabel Contreras y ella decía, prefiero enfrentarme a una legión de demonios que con los religiosos. Y yo he visto gente que se junta con los religiosos. ¿Y sabes cómo están terminando? Religiosos. Y la gente con que se están juntando no se congregan, no prendan, no diezman, no hablan, tienen unas broncas enormes en la familia. Y ahí están, Dios te dice esta mañana, aparte de aquellos que se llaman hermanos y son pecadores. Vean la escritura, Jesús era un hombre apartado de los pecadores. Quiero que entiendas esto, que la única manera de poder conseguir la reconciliación es apártate de los pecadores. Y en ese espacio, fuera del pecado, puedes poner un punto de encuentro para alcanzarlos. ¿Entiende esto? Jesús no odiaba a los pecadores, claro que no, pero se apartaba de ellos buscando bendecirlos fuera y aparte de ese pecado. ¿Sabes cuál es el problema cuando no te apartas de los pecadores? Que tú los quieres convencer. No, yo me encargo. Va. Oiga, soy el pastor Jaime, yo lo voy a convencer. No es así, amada iglesia. No es así. Si Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, se apartaba de los pecadores, tú eres mayor. Entonces, ya entendí. Y espero que tú también. Ahora, ¿cómo se logra eso? Hay un salmo, el Salmo 18:29.
Me encanta esta parte porque fue revelada anoche para mi vida, Mira lo que dice el Salmo, dice, contigo Dios, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Sabes qué significa eso para mí? Lo que Dios me mostró a mí. Necesito la fuerza de Dios para poder defenderme de mis propios errores. Contigo desbarataré el ejército. No está hablando de allá, está hablando de aquí. ¿Sabes por qué no has sanado? ¿Sabes por qué estás fracasando en lo que haces como papá, como mamá, como hijo, como en todo lo que haces? Porque lo has hecho sin Dios. Y el salmista lo dijo, si tú lees todo el salmo te vas a extasiar. Y dice, con mi Dios desbarataré ejércitos. Dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu entendimiento, están ejércitos de venganza, ejércitos de ojo por ojo, ejércitos de envidia, ejércitos de enojo. ¿Cómo vas a perdonar? ¿Cómo vas a llevar el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación? ¿Cómo? Si dentro de ti, dentro de mí, hay un ejército de venganza, de enojo, de ira, de frustración. Hay gente que está enojada con Dios porque ese hombre quería ser mujer. Hay gente que es mujer y que quería ser hombre. Y hay un enojo aquí adentro porque Dios se equivocó, yo quería. Con mi Dios, yo voy a desbaratar mis ejércitos. Y todos los muros que te rodean y que no te dejan ni te traen a libertad, con mi Dios yo voy a brincarlos. ¿Ves? Necesitamos ir ahí, amada iglesia. Pero mira, el diablo te tiene engañado y dice, no, tú eres hijo de Dios, tú eres la buena onda. Y te estás moviendo en la buena onda. Hay que reconocer que adentro de nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestro entendimiento, hay un ejército y unos muros que no nos traen a libertad. Yo quiero terminar, faltan 20 minutos según el reloj de ahí, con una historia que tú y yo conocemos cañona. ¿Se acuerdan de José, el soñador? Muchos hemos ido a esa historia y ha servido para prédicas y mensajes y tanta enseñanza. Pero la vida de José es muy buena hoy para que tú te reconcilies con tus hermanos, para que tú te reconcilies con tus padres, para que tú te reconcilies con la familia natural o familia divina. Miren lo que dice Génesis 45:4. Conoce la historia, ¿no? Los hermanos odiaban a José porque era el checho de la familia, el más chico de todos, el que no trabajaba, el que estaba en la casa, el que papá le daba todo, etc. Y dice, para hacerlo más rápido, Génesis 45:4, entonces dijo José a sus hermanos, José ya está con Faraón. Es el segundo de Faraón, está por encima de Faraón, literal. Porque lo que José decía, Faraón decía, háganlo así. Él estaba por encima de Faraón, no Faraón encima de José. Si así fuera, ¿para qué lo quieren? José estaba arriba, por encima del Faraón de aquellos días. Y José, que es el mayor, que siendo el menor, venía y le decía, mi señor Faraón, ¿qué le parece si hacemos adelante? Y se levantaba, hagan como dice José. ¿Quién estaba arriba? José. Y dice la escritura, entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Tú eres José. Y ve a tus hermanos y dile, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano. Era un hombre transformado, el que vendiste para Egipto. Imagínate que tú eres el hermano de José. Y José te está diciendo, tú me vendiste.
¿Sabes qué está diciendo esta escritura? Tú me ofendiste, tú me lastimaste, tú me engañaste, tú me robaste, tú. Es lo que está diciendo José. ¿Era mentira? ¿Era verdad? Sí. El enojo, la envidia, ¿ves el ejército? ¿Ves el ejército en los hermanos de José? Lo quisieron matar, pero uno de ellos tuvo misericordia y dijo, no lo maten, vamos a venderlo. Y lo vendieron. ¿Lo estás viendo? Yo quiero que eso tú lo veas. Y tú puedes ser un hermano ahorita o un José. ¿Cuál te toca ser? Y dice la escritura, verso 5, ahora pues, no estén tristes, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años, iban a ser 7 años de hambre. Y ya eran 2 años, y si tú vas a la historia, en esos primeros 2 años, faltaban 5, estaba la situación terrible, no había comida, estaba la situación terrible en aquellos días, y apenas iban 2 años. Y José le está diciendo, el verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no va a haber arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, wow, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Te pregunto, ¿fue fácil para José? Imagínate la separación de ese chavillo, era un chavito de su papá, de la comodidad, de la atmósfera hermosísima de casa. José, cuando era un niño, no conoció necesidad de cariño, de afecto, no conoció necesidad material, de nada, todo lo tenía. Y de la nada lo separa, de la nada. Y llega a casa de Potifar, y por hacer las cosas bien, acaba en la cárcel. Y estando en la cárcel por hacer las cosas bien, ahí se queda abandonado muchos años. No fue fácil. ¿Por qué sí pudo José? Porque nunca se apartó ni a la derecha ni a la izquierda de Dios. Nunca. Y aunque no entendía y no le gustaba, permaneció fiel. Porque cuando la mujer de Potifar se le ofreció, eso era delicioso, era una muy hermosísima. Potifar no era cualquiera. Era un tipazo ahí en el gobierno del señor Faraón. ¿Sabías eso? Tenía un mujerón físicamente hablando. Y se le ofrece. A ver, chamaco, no te estoy dando idea porque viniera un mujerón y te dijera, quiero contigo. Ay, Señor, que esto es bendición. ¿Qué hizo José? Le dijo, oye, estate quieto. ¿Qué hizo? Salió corriendo por amor, por reverencia a Dios. Y acaba en la cárcel. Y en la cárcel hace milagros ese hombre a declarar sueños. Y cuando se cumplen los sueños, pues a uno lo mataron, pero el otro se le olvidó. Pero a Dios no. A Dios nunca se le olvida nada. Nunca. ¿Y sabes qué pasó? Llega con Faraón y Faraón lo pone en esa posición como padre, lo leímos, como padre de Faraón, como señor de toda la tierra de Egipto. Poder político, poder económico, poder de todo. Y llegan sus hermanos
¿Qué harías tú y qué haría yo en los zapatos de José cuando vea entrar a mis hermanos que me vendieron? Y cuando me vendieron, recuerdo que me separaron del amor de mi padre y de mi madre, y de la comodidad y lo hermoso de mi casa. Y todo lo que sufrí y todo lo que viví, yo hoy estoy en un lugar muy preponderante. Mínimo, lo mando a azotar 30 latigas, mínimo. Pero la Biblia dice que José se iba a un lado de la sala donde estaban sus hermanos y lloraba. Había una lucha interna. Había un ejército aquí adentro de venganza, de ojo por ojo y diente por diente. ¿Era justo? Sí. ¿Lo merecían los hermanos? Sí. Claro que sí. Pero como hijo de Dios, como miembro de la familia divina, del Rey de Reyes y Señor de Señores, no. ¿Cuál fue el principio? Iglesia, a tu enemigo dale de comer, a tu enemigo dale de beber. En Cristo. Y el resultado, ascuas de fuego sobre la cabeza de tus enemigos. Y eso fue lo que hizo José. Mira el verso 9. Daos prisa, vayan a mi padre y díganle. Imagínate la noticia para el viejo. Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los hermanos que le hicieron un mal. Los hijos de tus hijos, los ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, todo lo que tienes. ¿Sabes que el perdón trae riqueza? Física, espiritual, material. ¿Por qué no disfrutas lo que tienes? Porque te falta perdón. Te falta recibir el perdón de Dios para perdonar. José no podía perdonar sin Dios. Él pudo perdonar con Dios. Mira Génesis 50:17. Porque muere su papá. El papá de José muere. Y los hermanos inventan una mentira. Mira el enemigo como es. Los hermanos de José, que ya fueron perdonados, que ya están viviendo en Egipto, en la tierra de Gosén, cuando el papá de José, el papá de ellos, muere, ellos levantan una mentira y dicen, fíjense lo que dice, porque tienen miedo que ahora José, que ya no está su papá, tome venganza. ¿Sabes qué pasó? No recibieron el perdón de su hermano. No recibieron el perdón de su hermano José. Mira lo que está escrito. Así dirás a José, están inventando los hermanos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Esas palabras las pusieron en la boca del papá para ir a decírsela a su hermano José. Y el papá ya había muerto. Es que papá dejó un testamento de que nos perdones. Perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. ¿Y sabes qué hace? Y José lloró mientras hablaba. ¿Sabes que Jesús lloró cuando escuchó a Marta y a María por la muerte de su amigo Lázaro? No lloró porque amaba a Lázaro, lloró porque Marta y María nunca entendieron el propósito. Y los hermanos de José no entendieron el proceso, aunque alrededor la gente estaba muerta de hambre y ellos tenían alimento, nunca entendieron el proceso. Por lo tanto, nunca recibieron el perdón de José. Y José llora.
mientras ellos hablaban. Y el verso 19 le dice José a sus hermanos: no temas, no temas. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensaron hacerme mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo les voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, ojo, y les habló al corazón. Dios está hablando a tu corazón esta mañana. No a tu entendimiento humano. Recíbelo en tu corazón para que sea renovado tu entendimiento de lo que es el perdón. No vayas a perdonar si no has recibido el perdón de Dios a tu hermano. Recibe esta mañana el perdón de Dios. El domingo ve a las redes sociales y escucha lo que Dios habló el domingo pasado. Dios nos llevó a reconciliarnos con Él. Reconcíliate con Dios. Recibe su perdón. Y ahora voltéate y perdona a los que te hicieron un daño. Hoy, ayer o más atrás. Perdonar es una acción de un solo lado, unilateral, pero la reconciliación es de dos. No te puedes reconciliar con nadie tú solo. Es bilateral y el perdón es unilateral. Cuando tú perdonas, podemos ir a la reconciliación bilateral. ¿Sabes? El último verso de Corintios que estamos leyendo es el verso 20. Y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. No somos embajadores de Cristo. Porque si fuéramos embajadores de Cristo, Cristo no está en ti. ¿Tú ves la embajada en Mérida de Estados Unidos? ¿Por qué es una embajada de Estados Unidos? Porque el presidente no está ahí. Ellos son representantes del presidente. No están diciendo eso que somos tú y yo. Mira lo que dice la Escritura: somos embajadores en nombre de Cristo, no de Cristo. Tú no vas a ir en tu conocimiento de la Escritura para hacer la reconciliación. No. Es en nombre de Cristo. Porque Cristo está en ti. Y si Cristo está en mí, yo no soy embajador, Él está aquí. ¿Entendiste? La Escritura dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Ponte de pie, amada iglesia. No quiere decir que estás peleado con un hermano, una familia, pero puede que mañana te pelees con alguien. Que lo que Dios habló hoy sirva para que perdones. Lo que tú recibiste esta mañana sirva para que vivas perdón, sea vivencial. Imagínate esta iglesia llena de perdón. Imagínate viviendo perdón. ¿Quién puede estar enfermo? ¿Quién puede estar amargado? ¿Quién puede estar? Recibe perdón para que vayas a perdonar. No ha cambiado, ¿eh? Dios a ti y a mí nos ha dado dos cosas: el ministerio de la reconciliación, la tarea de que la gente que no se ha reconciliado con Dios se reconcilie. Y eso lo vas a hacer tú a través de la palabra de la reconciliación.
la palabra. Eres portador de la verdad, porque verdad está en ti. ¿Te das cuenta? No te mires menos. Mírate, José, por encima de la humanidad, por encima de Egipto, por encima de todos ellos, porque eres hijo de Dios. Recibe eso. Mírate como Él te mira. Tú eres hijo de Dios. Recibe esta mañana el ministerio de la reconciliación. Eso comienza recibiendo y dando perdón. Cierra tus ojos para no distraerte y mira el ejército que tienes en tu corazón. Hay ira, hay miedo. ¿Cuál es el ejército que está ahí? Con mi Dios podemos vencer ese ejército. Y los muros que te tienen encarcelado, del ojo por ojo y diente por diente, de venganza, con Dios lo vamos a poder brincar. Y eso tiene que ser vivencial el día de hoy. Si te lastimaron como a José, si lastimaste como el hermano de José, cualquiera que sea el escenario, hay solución. Acerquémonos pues confiadamente a donde está nuestro Padre Celestial y encontremos ahí, en su trono de gracia, el oportuno socorro. Padre, gracias por lo que has hablado al corazón que tú conoces de cada hijo tuyo que está aquí. Concílianos contigo, Padre. Recibimos tu perdón. Recibimos, Señor, ese ministerio de la reconciliación que has puesto en nosotros. Y recibimos la palabra de la reconciliación que eres tú en nosotros, Padre mío. Vasos escogidos somos. Y que este día, Señor, si en este lugar estuviera lleno de hombres lastimados como José, lastimados por la propia familia, Señor, entendamos que tú no estás ajeno a ello y que hay un propósito en nosotros, en los Josés de esta casa. Gracias, Padre, porque te lo mostrarás, te revelarás a cada uno de ellos, porque así eres tú, el Dios que ama y que perdona. Y hoy aprendimos a dejar de hacer sacrificios, derramamiento de sangre para tratar de ganarnos la reconciliación que ha sido temporal. Y recibimos al Cordero inmolado una sola vez por los siglos de nuestras vidas. Que su sangre es suficiente para perdonar el más sucio y el más vil de los pecados que hayamos hecho. Gracias, Señor Jesús. Gracias en Cristo Jesús. Amén.